El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, primera semana de Cuaresma, viernes 11 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. El Salmo 130, entre paréntesis 129, versículos del 1 al 8. El Evangelio está en Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. El tema de hoy: tu enojo mata a tu hermano. Queridos amigos de la palabra de Dios, hoy sí que el Señor nos jala las orejas con el Evangelio. El mandato de Dios decía: no matarás, y el que mate será procesado. Pero Jesús nos dice que si tan solo nos enojamos o peleamos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, serás procesado. Imagínate. Bueno, la primera lectura de Ezequiel nos dice que si un malvado se convierte de todos los pecados cometidos, practicando el derecho y la justicia, vivirá, no morirá. En el Evangelio Jesús nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. Escuchemos la primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 21 al 28. Así dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y guarda todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado? Oráculo del Señor. Y no que se convierta de su mala conducta y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Ustedes dirán: no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo de Israel se encontraba en el exilio cuando recibe esta profecía. Ya no había templo donde ofrecer los sacrificios. Sin embargo, el pueblo aún tenía la palabra de Dios a través de los profetas. El tema de la responsabilidad individual de esta lectura, mencionada también en Ezequiel 14 del 12 al 13, nos invita a una profunda conversión personal. El mal en nuestras vidas no se le puede achacar solo a lo que hicieron las generaciones pasadas, sino que hay que responsabilizarse de nuestras propias acciones. Dios Yahvé, con un amor entrañable, nos pregunta a nosotros hoy, tal como se lo preguntó a su pueblo a través de Ezequiel: ¿acaso piensas que me complazco en tu muerte y no en que cambies de conducta y vivas? Con referencia a Ezequiel 18:23. Sí, queridos, a veces preferimos echarle la culpa al pecado de nuestros antepasados. Personalmente sé que muchas de nuestras dolencias congénitas e incurables, como el trastorno del humor, la hipomanía que sufrió Tom, mi difunto esposo, se debía a una práctica de hechicería practicada por su tía
en los años 1600 en Irlanda. Pero él fue sanado con la oración de la sanidad del árbol familiar, carisma que Dios me otorgó, y pude reclamar el pacto de sanidad. Pero en cuanto a la primera lectura, se trata de una exhortación a no buscar culpables fuera de tu círculo, de tu ambiente, sino a reconocer que nos equivocamos, que pecamos, que muchas veces murmuramos y pensamos mal, considerando injusto el proceder misericordioso de Dios. A veces surge la queja en nuestros labios. ¿Por qué a mí, Señor? Y nos olvidamos que la meta de la pedagogía del sufrimiento que nos aplica Dios es para conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Oremos con el Salmo 130 entre paréntesis 129. El responsorial será: si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Respondemos: si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Respondemos: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Respondemos: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Respondemos: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Este Salmo 130 nos enseña lo que aprendimos ayer acerca de la oración de petición. Escucha: desde lo hondo a ti grito, Señor. ¿Te das cuenta? El salmista sabía lo que era pedir y recibir. Pedir con gritos. Señor, continúa, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Esa es la confianza del salmista, que Dios escuchará su voz, su petición. Y la tuya también, y la mía también. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26, y respondemos: Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si la justicia de ustedes no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado? Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con tu adversario llega pronto a un acuerdo mientras van de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús empieza diciéndonos en este Evangelio, en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué diría esto Jesús? Yo creo que porque los escribas y fariseos vivían para hacerse notar y apreciar por los demás, mientras que caminar en el camino del reino es lo que nos dice en Romanos 14, 8, 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así tanto de los muertos como de los que viven. Y en Romanos 14, verso 23b, Pablo nos dice, y todo lo que no proviene, verso 23, sí, b, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, la fe en Dios y la fe en Jesucristo. Queridos, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con fe para que Dios y Jesús sean los que nos vean. Jesús pagó un precio tan alto para que se nos otorgara su justicia de santidad por medio del Espíritu Santo. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:20, vamos a empezar por el verso 9 hasta el verso 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en los versículos 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te das cuenta que nosotros necesitamos utilizar nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestra lengua, para decir palabras amorosas a nuestro prójimo y no enojarnos con ellos? Y ahora Jesús nos instruye en la justicia del reino, en lo que respecta al enojo, a la ira contra el hermano. Versículos del 21 en adelante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Queridos, esto significa que cuando nos enojamos con nuestro prójimo, lo estamos asesinando y merecemos ser juzgados por ello. Imagínense, esa es la nueva justicia de la santidad a la que debemos llegar. Y quiero recordarte lo del libro del curso de milagros acerca del por qué sentimos algo contra el hermano. Está en la página 734 del capítulo 31, versión en español. Te hago un resumen. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino por los tuyos. ¿Por qué lo atacas? Si no fuese porque te odias a ti mismo. Mediante el ataque,
afirmas que eres culpable y que tienes que infligir a otro lo que tú mereces. Si no creyeses que mereces ataque, jamás se te ocurriría atacar a nadie. Por favor, piensa antes de atacar a tu hermano por la ofensa que te hizo, porque en realidad la ofensa de tu hermano es la misma que tú practicas. Continuemos, verso 23 en adelante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Creo que en el camino significa en el camino de la vida. Solo tenemos esta vida para reconciliarnos, tanto con nuestro prójimo como con Jesús y con Dios. Porque Jesús también nos acompaña en el camino. Él nos dice, todo lo que hicieron por uno de estos, lo hicieron conmigo. Ay, 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 agárrate. Si estás enojado con alguien, hoy día es el tiempo de salvación, porque solo hay un juez. Tú no lo eres, solo Dios. Deja que Él juzgue la ofensa de tu hermano. Hoy aprovecha para perdonar la ofensa u ofensas de tu prójimo y así entrarás en el reino de Dios. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.